Bienvenidos al lado de la fogata. El desaparecido penal El Frontón estuvo ubicado en una pequeña isla también denominada El Frontón, la cual está cerca del Callao. Por muchos siglos estuvo deshabitada, pero en el año de 1917 fue construido durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda una cárcel para albergar a los delincuentes de alta peligrosidad. En el año de 1930, el que fuera presidente del Perú, Augusto Leguía, luego de un golpe de estado, también acabó en El Frontón, para luego pasar a lo que se conoció como el Panóptico, donde pasó los últimos años de su vida hasta su muerte. Esto anteriormente ya lo hemos explicado en un antiguo episodio y bueno, en las tarjetas finales voy a dejarlo ahí para que lo puedan chequear. Ese mismo año albergó en sus instalaciones también a militares apristas y de la Unión Revolucionaria. Durante el gobierno de Manuel Odría, el director del diario La Prensa, Pedro Beltrán, también fue incluido en el penal. Dentro de los más destacados estuvo también, y recordarán al preso llamado Tatán, que también estuvo aquí y que también está en el canal para que puedan luego chequearlo si desean. Además, también estuvo aquí el conocido reo alias La Gringa, Guillermo Portugal Delgado, que fue un peligroso criminal que logró escapar del penal en 2 ocasiones. En 1985 intentaron huir Víctor Manrique Olivares y Oscar García Ramírez, 2 hombres sentenciados por terrorismo. Sin embargo, para suerte fueron capturados de nuevo. Muy bien, estos temas menores no son por los cuales nos hemos citado aquí. En verdad, el punto principal de esto es hablar de lo que pasó en El Frontón y de lo que se replicó en otras cárceles de Lima, en Lurigancho y en Santa Bárbara, que esta era una cárcel exclusiva de mujeres. En el caso de estas 3 cárceles, se hicieron una ejecución masiva de aproximadamente 254 reos que fueron asesinados extrajudicialmente. Y bien, al inicio del gobierno del presidente Alan García, mostró su interés a cambiar la estrategia que se estaba llevando hasta ese momento de la mano con el que era presidente Fernando Belaúnde Terry, con el fin de reducir las agresiones sufridas para la población rural. De esta manera, llegó a convocar a la sociedad civil para proponer soluciones ante este problema grande. Mientras pasaba esto, Sendero Luminoso ya había ingresado a las cárceles, en donde había tenido recluidos a gran parte de sus dirigentes y militares. Sus integrantes realizaban trabajo ideológico y organizativo con el fin de convertir las negras mazmorras de la reacción en luminosas trincheras de combate. Los presos por terrorismo, que eran autodenominados prisioneros de guerra, y los presos políticos, poseen un amplio control sobre los pabellones en donde se encontraban, como el pabellón industrial del penal San Pedro, el de San Juan del Lurigancho, y el pabellón azul del penal que estaba en la isla del Frontón. ¿Pero qué incluía este poder que tenía? Bueno, el control del ingreso y salida de las personas, de los bienes y recursos, lo que les permitía incluso alterar la arquitectura de los establecimientos y adaptarla para sus necesidades de ellos. Bien, así llegamos al 18 de junio de 1986. Los internos de Sendero Luminoso iniciaron un motín en el pabellón azul de la isla del Frontón, en el Callao. Simultáneamente se realizaron motines en el penal de San Juan del Lurigancho y el penal Santa Bárbara, que era de mujeres. Todo esto se fue suscitando mientras que en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista se estaba llevando a cabo, a los que asistían más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos 22 presidentes y representantes de 60 partidos políticos. ¿Qué es lo que estaban exigiendo los amotinados? Los amotinados denunciaron un intento de genocidio bajo el pretexto del traslado a una prisión de alta seguridad estricto que se encontraba en Canto Grande, y acusaban de que iba a haber un genocidio que iba a ser a causa o en venganza por el asesinato a mano de Sendero Luminoso hacia civiles y policías, y sobre todo por la muerte del contraalmirante Carlos Ponce Canesa, el jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra. Mientras esto se estaba recién haciendo público, los internos habían tomado de rehenes a miembros del personal penitenciario y de la policía, que se encargaban en ese momento de la custodia de los penales. Y a pesar de los esfuerzos de diferentes autoridades por solucionar, digamos de alguna forma pacíficamente todo el problema, no se pudo concretar ningún tipo de acuerdo, debido a que el mismo gobierno había decretado a las cárceles que estaban en plena revuelta como zonas militares restringidas, con lo cual impidieron el ingreso de cualquier tipo de autoridad civil, es decir, jueces o fiscales, para poder tener un intercambio o un negocio. Las acciones militares hacia el Frontón se iniciaron a las 3 de la mañana del día 19 de junio. La Marina
Utilizó no solo el armamento tradicional, sino que además bazucas, morteros, dinamita y explosivos de alto poder como el C-3, con los que lograron demoler el llamado Pabellón Azul, lugar donde se decía que se encontraban los terroristas. Y bien, yo sé que a esta altura hay más dudas que respuestas. ¿Quiénes son las personas que hablaron? ¿Quién estuvo a cargo de la operación? Bien, vamos a explicarlas todas. A las 3 de la mañana, quien estuvo a cargo del ataque principal fue el almirante Luis Gianpietri Rojas. A la mano de Gianpietri Rojas, quien se encontraba en ese momento, el ministro del Interior, Agustín Mantilla, quien fue enviado al frontón por orden explícita del que era presidente en ese momento, Alan García. Mantilla lo que hizo fue llegar al frontón y suspender todo tipo de diálogo entre los reos que estaban en plena revolución y la Marina. En la matanza, él pidió de manera explícita que utilizaran las dinamitas, bazucas y granadas y también S-3, con especial atención a donde se encontraban ellos, que era el Pabellón Azul. Algunos de los internos sí se llegaron a rendir y fueron seleccionados y llevados a una zona de la isla llamada Los Baños, donde según testigos fueron asesinados con disparos y con bayonetas. Producto de las acciones militares murieron 3 infantes de marina y unos 20 más resultaron heridos. Fallecieron 118 internos, la mayor parte de ellos fueron torturados y posteriormente ejecutados. Asimismo se registró un gran número de desaparecidos. Posteriormente a finalizar toda la confrontación y la ejecución, deliberadamente se decidió demoler la cárcel. Según el testimonio rendido ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación por 2 efectivos de la Marina que participaron en el levantamiento del motín, los terroristas que se rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas. Posteriormente, estos 2 efectivos de la Marina que participaron el día del motín fueron entrevistados por el diario La República en el 2003 y sostuvieron que Agustín Mantilla se encontraba en el lugar durante la operación y que la Marina le asignó una radio operador mediante el cual se comunicaban durante todo el tiempo con un superior que los declarantes no pudieron especificar quién era. Y cito: no sabemos a quién Mantilla le daba parte de los hechos. Tenía una radio operadora asignado. Todo el tiempo estaba con un radiotransmisor en la mano, dando cuenta de lo que sucedía. Todo hace ver que la eliminación de los terroristas rendidos fue también de conocimiento de Mantilla. Muchos de los internos que fallecieron se encontraban detenidos en calidad de inculpados. Varios de ellos fueron declarados inocentes en los procesos posteriores, tal como ocurrió con Norberto Durán Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, quienes después de fallecidos en esa masacre resultaron absueltos por cargo de terrorismo que se les había imputado. Ahora citaré al ministro de la Marina, almirante Julio Pacheco Concha. A los asesinos terroristas no los va a milanar la pena máxima. La gente irrecuperable tiene que eliminarse de la sociedad. Sepan los subversivos que han herido profundamente a la institución y al país entero, y sepan también que han despertado al león. Como represalia, los senderistas realizaron una operación para asesinar en Bolivia a Juan Carlos Vega Llota, uno de los encargados de la operación para retomar el control del penal del Frontón. En el 2001, la Asociación Americana de Juristas decidió denunciar a Alan García ante la Fiscalía de la Nación por ser responsable de lo acontecido en el Frontón. Al año siguiente, la Fiscalía Superior optó por archivar la investigación sobre la presunta participación de Alan García en el ataque. En el año 2008, el Tribunal Constitucional del Perú declaró improcedente el recurso presentado por el IDL para evitar de que el caso Frontón prescribiera. En el 2017 se inició el juicio a 35 oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra del Perú por el caso Frontón, pero tuvo que reiniciarse en el 2024 después de que se conociera que el juez encargado había sido suspendido por el Poder Judicial. Y la cereza del pastel es que posteriormente a lo que pasó en el Frontón, los terroristas sacaron un comunicado donde manifestaban lo siguiente: hace un año, el 19 de junio, día de la heroicidad, los prisioneros de guerra de las luminosas trincheras de combate del Frontón, Lurigancho y el Callao se rebelaron. Los comunistas y combatientes del ejército guerrillero popular e hijos de las masas se batieron heroicamente, sellando un hito de heroicidad, valor y coraje, expresión del nuevo hombre armado con el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento guía que solo el Partido Comunista y la Guerra Popular es capaz de generar, y estamparon el imperecedero día de la heroicidad, fructificando con su preciosa sangre nuestra gran epopeya, la Guerra Popular, y levantándose como monumental bandera, tremolante e inagotable grito de guerra que nos convoca al inevitable triunfo final, el comunismo.
Viva el presidente Gonzalo, gloria al día de la laicidad, viva el marxismo, el leninismo, el pensamiento guía, etc, 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 etc. Mientras estos asesinos terroristas estaban haciendo sus fanfarrias, del otro lado, en su primer momento se acusó tanto al presidente como a los altos mandos militares por la muerte de personas que eran inocentes, y si bien se les acusó y juzgó, en primer momento el caso fue archivado. En el curso de las investigaciones se pudo demostrar de que la práctica de ejecuciones sumarias a internos rendidos luego de concluido el derribamiento del pabellón azul, y de igual manera quedó plenamente demostrado que la Marina desarrolló un plan de desaparición de los restos de los internos fallecidos, el mismo que se ejecutó semana después del operativo militar y que consistió en depositar los restos humanos en diferentes cementerios de la ciudad de Lima sin ningún tipo de identificación que permitieran el reconocimiento de sus familiares. En diciembre del 2004, esta misma fiscalía formuló una denuncia penal en la que solo comprendió a un pequeño grupo de marinos y archivó la inclusión del expresidente Alan García, de Agustín Mantilla y de miembros del gabinete del gobierno aprista. En el año 2005, en enero, el juez Omar Pimentel Calle, titular del segundo juzgado supraprovincial, abrió el proceso penal contra 11 efectivos de la Marina de Guerra. En verdad, para hacerles ese resumen corto, porque es muy largo todo el proceso que se llevó, las anulaciones, las aperturas, las reaperturas de todo el proceso, algunos jueces tomaron la decisión de que faltaba información, otros que sí debían ser acusados y que van a ir a recoger información al lugar de los hechos, o sea, al frontón, pero que ya por hoy en día es como ir y ya no encontrar los vestigios que necesitas, es por gusto, y ninguno de los vestigios que puedas encontrar hoy en día puede esclarecer los hechos porque ya pasó mucho tiempo, y en muchos casos los acusados ni siquiera están vivos, como el caso de Alan García. Entonces la resolución final fue lo siguiente: es una situación que no contribuye a alcanzar resultados eficaces con el debido esclarecimiento de la presente investigación. Eso fue el final. Y bien, a partir de esto se crearon muchas teorías, entre ellas de que se dice que las cabezas del grupo terrorista del Sendero Luminoso sobrevivieron al atentado y que luego pasaron a otras cárceles y que muchos de ellos lograron fugar, y esto porque había un soplo de las más altas esferas que estaban afiliados a ellos o eran amigos de ellos, pero nunca se pudo comprobar esto, y las personas que están involucradas, ya muchas de ellas no están vivos, como repito. Entonces lo dejo a deliberación de ustedes. Estuvo bien, estuvo mal, decidan. Espero que les haya gustado, dejen su comentario, su like, y nos volvemos a ver la próxima, que la fogata nos va a juntar.